Reconocemos la presencia del señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, y tiene el uso de la palabra, señor Procurador. Señor Presidente del Senado, doctor Juan Manuel Corzo, señor expresidente de Colombia, doctor Ernesto Samper, señora ministra de Seguridad Social, de Salud, como viven cambiando la denominación de los ministerios, termina uno sin saber, pero creo que acerté. Señor ministro de Justicia, señoras y señores, como lo refería el señor ministro de Justicia, bienvenido el debate, y acudo a este debate en mi condición de Procurador General de la Nación. Saben ustedes muy bien que la Procuraduría ostenta si se quiere, una doble naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico. Es Estado y es sociedad. Es una especie de órgano bicéfalo. Y como lo uno y como lo otro, acudo a este debate. Y así parezca de perogrullo, menester es recordarlo. Acudo a debatir. Y tal vez a sostener una idea que en algunos sectores, sobre todo intelectuales y académicos, es políticamente incorrecto, pero que a su vez, estoy cierto, es el sentir y la percepción de la mayoría de los colombianos y de los padres de familia. Y por eso, y en esa condición como representante de la sociedad, quiero traer esa voz a este escenario. Pero antes, menester es hacer algunas distinciones. Primera, en nuestro ordenamiento jurídico, el debate no es si despenalizamos o no, porque en Colombia el consumo personal está despenalizado. Esperemos que resuelvan este problema técnico. Aquí en Colombia ese debate no responde a nuestra realidad jurídica ni a nuestra realidad social. En Colombia el consumidor no es delincuente. Las cárceles no están llenas de consumidores, como algunos erradamente lo han venido afirmando, porque en Colombia el consumo personal está despenalizado. Y está despenalizado desde la sentencia 221 del año 94. El doctor Alfredo Beltrán no me dejará mentir. Entonces, cuando se habla de despenalización, ¿de qué se habla? ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Se está planteando acaso la despenalización del tráfico? ¿Se está planteando acaso la despenalización de la producción? Yo no soy el adecuado para responder ese interrogante. Quienes están planteando la despenalización deben concretar qué se le está planteando al pueblo colombiano para saber
qué es lo que vamos a debatir. Pero lo cierto es que no se puede plantear lo implanteable, porque la despenalización acá ya se ha dado. Pero igualmente, se hace insistencia o se pretende señalar como si fuese contradictorio o contradictoria la política criminal frente a las campañas preventivas, y no son excluyentes la una de la otra. Se puede tener una fuerte y eficaz política criminal con instrumentos prohibitivos sin excluir los aspectos preventivos y pedagógicos y clínicos, pero tampoco ello es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Muchos de ustedes, senadores, votaron hace un año un acto legislativo que plantea exactamente eso. Simplemente permítaseme recordar el acto legislativo 2 de 2009, que modificó el artículo 49 de nuestra Constitución. Reza así: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Instrumento jurídico que ya surtió el control de constitucionalidad. En Colombia no se requiere modificación alguna para diseñar las políticas preventivas. Si no existen es porque falta voluntad política para hacerlo. Y continúa la norma constitucional. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto. Insisto y voy a insistir en el transcurso de estos debates que se inicia y seguramente se prolongarán en el tiempo. Voy a ser muy activo sosteniendo estas mismas ideas, porque entre otras cosas son los mismos argumentos que se han venido utilizando en el transcurso de este ya viejo debate, porque son igualmente los mismos argumentos que para la legalización han venido sosteniendo hace más de 35 años. No son novedosos. Asimismo, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente. En Colombia no es delincuente el consumidor, señores, no es delincuente. Las cárceles no están llenas de consumidores, son enfermos y por tanto se requieren las medidas terapéuticas adecuadas para su neutralización, y lo dice, incluso ello está ya constitucionalizado. Especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas
o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Otra necesaria aclaración, o más que aclaración, otra necesaria controversia en torno a uno de los mitos referidos a la legalización o a la despenalización, porque esto, utilizando el lenguaje popular, nos quieren aplicar la política de la gradualidad en estas materias, o dicho en lenguaje un poco más popular, nos quieren aplicar la vaselina. Primero, hablar sutilmente de despenalización cuando no tiene razón de ser, pero lo que se está insinuando es la despenalización no del consumo, sino del tráfico y de la producción. En Colombia es un hecho objetivo social que pasamos de productores a consumidores. Iba a ser una afirmación políticamente incorrecta, pero fundado en la realidad y sustentado en estadísticas. A partir del momento en que la Corte Constitucional despenalizó el consumo personal, la dosis personal, se disparó el consumo. Basta consultar los trabajos y la información que aparece en el informe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, señalando cuál fue el impacto y mencionando cómo, a partir del año 2005, y en el lapso comprendido entre el 2005 y el 2008, en la hora de ahora está mucho más incrementado. El consumo de marihuana se incrementó en un 171%. El consumo de cocaína en un 210%. Pero se plantea que menester es llegar al consenso internacional para lograr despenalizar la droga. No se requiere el consenso internacional, esa es una... Ustedes saben que las verdades a medias son mentiras a medias. Los convenios internacionales, las convenciones internacionales contra la droga de 1961, de 1971 y de 1983 no establecen la penalización del consumo. No establecen la penalización del consumo. Y consideran que menester es darle el tratamiento de enfermo al consumidor. Luego, para ello no se requiere el consenso internacional, porque ese consenso existe desde el año 61. Hay una relación entonces directa en nuestro país entre la despenalización y el aumento del consumo. Pero más aún, hay una relación en nuestro país entre el consumo y el delito adolescente. ¿Es acaso una caprichosa afirmación como argumento dialéctico para este debate? No. Me remito al informe de la OEA, de la CICAT-OEA, que nos dice que en Colombia
De cada 3 delitos adolescentes, 1. De cada 3 delitos adolescentes, 1 hace relación al consumo de drogas. A propósito, les muestro este libro. Es una publicación que acaba de hacer la Procuraduría General de la Nación, hecho por el investigador del Instituto del Ministerio Público, el doctor Juan David Gómez, que ahora me apoyará en mi intervención con amplia información estadística. Se llama Los 7 mitos de la legalización de las drogas. Y se analizan el mito de que la guerra de las drogas ha fracasado, el mito de que la gente que consume drogas no hace daño a los otros, a la sociedad, el mito de que despenalizar o legalizar las drogas no aumenta su consumo, el mito de que el tratamiento de los adictos a las drogas viola los derechos fundamentales y el derecho a la autodeterminación, el mito de que las cárceles están llenas de simples consumidores de drogas o pequeños distribuidores, el mito de que legalizar las drogas solucionaría el problema de la sobrepoblación carcelaria, el mito de que legalizar las drogas permitiría a los estados regular y gravar su producción, como ocurre con el tabaco y el alcohol, el mito de que las guerras contra las drogas no puede ganarse, el mito, bueno, podemos construir toda una mitología en esa materia, pero les recomiendo el libro. Precisamente el informe de la CICAT OEA se dice textualmente: los resultados globales presentados muestran que la magnitud del delito adolescente relacionado con drogas alcanza cifras dispares en los distintos países. La estimación global entre cifras establece que en Colombia esta cifra se eleva al 30.1%. Casi 1 de cada 3 delitos cometidos por adolescentes en Colombia se hace bajo la influencia de las drogas. Igualmente, pudiéramos hacer referencia a la información o a la relación entre el consumo de drogas y la realización de conductas que afectan la integridad personal de los demás y que tienen que ver con la comisión de delitos en general. El Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ante una solicitud que hiciera la Procuraduría General de la Nación en esta investigación sobre la presencia de drogas, de sustancias psicoactivas en pruebas realizadas a personas capturadas en relación con las conductas criminales, la presencia de sustancias psicoactivas en personas valoradas por lesiones personales, la presencia de esas mismas sustancias en heridas por accidentes de tránsito, la presencia de dichas sustancias en cadáveres de víctimas de homicidios, respondió el Instituto Colombiano de Medicina Legal. Es una estadística que solamente la tiene referida a Bogotá, porque no tiene dicha información en otros escenarios, en otras ciudades. Lesiones por consumo de drogas alucinógenas y otras sustancias psicoactivas en Bogotá,
entre el año 2008 y 2011. De 6.135 casos, 3.157 con sustancias cannabinoides, cannabis, marihuana, y 2013 estimulantes como la cocaína. Entonces, una relación entre el consumo y el delito adolescente, una relación entre el consumo y conductas delictivas en general. Entonces, lo que nos demuestran suficientemente nuestra realidad es el incremento de tales conductas a partir del incremento del consumo y el incremento del consumo a partir de la despenalización. Pudiéramos hacer otras consideraciones referidas a cómo la lucha contra las drogas ha dado resultados. En materia de incautación, por ejemplo, en el 2010 se incautaba el 13% de la producción total de la coca en Colombia. En el año 2008, que es la información que existe, las incautaciones ascendieron al 46%. En materia del hectariaje, de las hectáreas sembradas en la producción de coca, de 168.000, en el año 2000 se redujo a 60.000. Entonces, no es cierta esa tajante y casi que agresiva afirmación: hemos perdido la guerra. Aparte de estas consideraciones que es necesario tener en cuenta, las sociedades siempre van a tener que luchar contra el delito. La droga no es mala por estar prohibida. Está prohibida porque le hace daño a la sociedad, como hemos demostrado con la creciente comisión de delitos. Esa afirmación es tanto como decir que los sistemas judiciales del mundo han perdido la guerra contra la extorsión, contra el homicidio y contra toda empresa criminal porque éstas se extienden y siguen existiendo. No, señores. La lucha contra el delito debe existir siempre de parte de la institucionalidad. Y en ese sentido es válida la afirmación que hiciera en Cartagena el presidente Obama. Lo que nos corresponde es fortalecer la institucionalidad. Y sepamos a qué nos estamos enfrentando y cuáles serían las consecuencias sociales de continuar por ese camino eufemísticamente designado como despenalización, pero sabemos que ello no es. Vamos rumbo a la legalización y a la legalización del tráfico y de la producción. Ese es el debate que se está dando en los escenarios internacionales y por eso es que debemos hablar con absoluta claridad. Y ahí hay otro aspecto que menester es tener en cuenta. Detrás de esas políticas legalizadoras hay gigantescos intereses financieros de las empresas farmacéuticas. Es que el mercado de drogas en el mundo asciende a 380.000 millones de dólares al año. Legalizadas. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a manejar ese mercado? ¿Quiénes? ¿Las FARC?
¿O quiénes? ¿O las empresas farmacéuticas? Investiguen y pregunten quiénes son los financiadores de los referéndums pro legalización de la droga en Estados Unidos, para que se encuentren merodeando por allí a personajes como el señor George Soros y los gigantescos intereses de las empresas farmacéuticas. Y lo que se trata de Colombia, si quieren continuar con este debate y legalizar, ¿por qué no consultan a la opinión pública? Mejor consultar a ella que a los gurús internacionales, que tienen interés en diseñar nuestra sociedad. Yo como Procurador General de la Nación. Y no se me diga ahora el argumento manido y baladí y liviano, que ahora el procurador está confundiendo sus convicciones filosóficas y religiosas como un escenario para atentar contra el libre desarrollo de la personalidad. Que desvirtúen la información estadística, pero eso sí, y en ello seré lo más activo en defensa de la sociedad y de la familia y de los derechos prevalentes de la juventud. Que consulten a nuestra sociedad. Yo prefiero que nuestra sociedad se diseñe de acuerdo a nuestra identidad cultural, que la familia se diseñe de acuerdo a lo que queramos nuestros padres y nuestros hijos, y no a lo que quieran intereses no solamente políticos y globales, que no son los mismos intereses prevalentes de la familia y de la niñez y de la sociedad colombiana. Termino leyendo un documento voy primero a leerlo y después le digo de quién es el autor, para colocarle un poco de picante. Frente a quienes hablan de la regularización, como saben que si hablan de legalización se van a escandalizar. Si quieren entonces aplicar la estrategia que le aplican a las ranas, las ranitas pueden meter en un recipiente lleno de agua y colocarles a fuego lento. Y la ranita está feliz. Y el fuego aumenta y la ranita sigue feliz y se va acostumbrando al calorcito. Y la ranita sigue sufriendo los embates del calor, de la temperatura. Y la ranita termina sancochadita. Y más o menos con el principio de la gradualidad es lo que se quiere hacer con la sociedad colombiana. Primero no escandalizarlos con la despenalización, pero después nos vamos a encontrar con que se va a legalizar desde la producción hasta el consumo, con las consecuencias de esta naturaleza. Cuando la política pública al norte de lo que requiere el Estado colombiano está ya en el artículo 49 de la Constitución Nacional. Fue un acto legislativo votado hace un año por el Congreso y que surtió ya el control de constitucionalidad y que considera al consumidor como un enfermo, no como un delincuente, y que señala la necesidad de que haya políticas públicas preventivas. Entonces realmente el norte nuestro tiene que tener un ingrediente, un primer ingrediente de política pública y otro ingrediente esencial de prevención. Pero uno y otro no es excluyente, ese es un falso dilema. Frente a quienes hablan dentro de ese gradualismo de la regularización, que menester es regularizar. Les hago estas preguntas a los regularizantes, a los que pretenden la regularización.
¿qué drogas serán entonces las legalizadas? Le han dicho al país, la cannabis, cocaína, crack, la heroína, los alucinógenos, el éxtasis, ¿cuáles? ¿Cuáles son las que va a administrar el Estado en ese escenario regularizador? ¿Qué niveles de potencia serían permitidos? ¿5%, 10%, 14%? Con contenido de cannabis, la cannabis birmana, la colombiana, ¿cuál? La heroína, la brea negra, la mexicana, la blanca, la china, ¿cuál? Dado que la legalización conllevaría la remoción del requisito de la fórmula médica para los fármacos psicoactivos, ¿qué se haría para controlar las consecuencias adversas de su uso no medicinal? ¿Cómo se trataría al mercado de tales nuevas drogas? ¿Serían permitidas sin siquiera un periodo de cualificación y evaluación? ¿Qué pasaría con las drogas de diseño? ¿Qué pasaría con las drogas de diseño? ¿La producción y fabricación serían limitadas? De ser así, ¿cómo se harían cumplir los límites? Por ejemplo, limitada a producción doméstica para consumo personal, o industrias artesanales, o grandes empresas. ¿Qué restricciones de mercado habría? ¿Se involucrarían el sector público o el privado o ambos? ¿Cómo se establecerían y regularían niveles de precio, pureza y potencia? ¿Se permitiría la publicidad? De ser así, ¿qué drogas podrían ser publicitadas y por quién? ¿Dónde se venderían tales de drogas? ¿En las farmacias, por correo? ¿En restaurantes? ¿La venta de dichas drogas se limitaría a abusadores dependientes? De ser así, ¿cuántas y de qué ciudades o países? ¿Qué pasaría con los experimentadores y aquellos que aún no han llegado al estatus de dependientes? Bueno, en fin, no los canso, hay 75 interrogantes más. Pero me interesa quién decía esto. Esto no lo dice ese reaccionario procurador, no. Eso lo dice, esa interrogación la hace exactamente la JIFE. ¿Qué es la JIFE? La JIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es el órgano consultivo de Naciones Unidas. Y que lo hacía exactamente en Viena hace 2 meses. Y que desde hace 30 años frente a los apologistas de la legalización se les ha venido interrogando y no han dado respuestas. Yo quiero que veamos en 10 minutos máximo la información estadística de las afirmaciones que aquí he hecho. Bueno, perfecto, entonces al final, o si no, se las mando por correo. Bueno, muchas gracias.